Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juliet? Buenas tardes. Hola, María Angélica, buenas tardes. Bueno, Jenny Patricia, Mónica Patricia, Glipsa, buenas tardes. Jenny Patricia, Karen Dayana, María Angélica. eh, Gracias por estar ahí. Vamos a empezar entonces nuestra clase. Nuestra segunda parte, estábamos hablando de la parte de la mirada, ¿cierto? Los elementos de la asertividad y que eran la mirada, la distancia interpersonal y la postura. Y hablábamos de que la mirada hacía parte fundamental en la comunicación y que ella transmitía rechazo, también transmite veracidad, ¿cierto? La distancia interpersonal, pues es importante mantenerla con personas pues ajenas a nuestra familia, a nuestro vínculo social. Y entonces esta distancia es de respeto, ¿no? Más o menos está entre 1,5 metros hacia adelante, que se puede tener esa distancia, y si estamos en la calle más de 3 metros, es importante. Y entonces en una clase reflexionábamos con otros estudiantes de que era difícil mantener esa distancia en el Transmilenio porque ni siquiera 1,5 metros, ni siquiera 50 centímetros, sino que todos estaban ahí un poco eh, atumultados y sin distancia, ¿cierto? Pero bueno, esas son las circunstancias. Lo importante es comprender que la distancia interpersonal hace parte de una buena comunicación, de una comunicación efectiva. La postura habla de nosotros, es decir, el cuerpo dice de nosotros todos. Nosotros podemos sentarnos tal vez con los brazos cruzados, con la cabeza agachada, tal vez los pies cruzados, ¿cierto? Y eso indica muchas cosas, mientras que si tenemos los pies tranquilos, relajados, una mirada de frente, ¿cierto? Firme, tranquila y sobre todo en una actitud agradable, entonces también indica muchas cosas. Entonces vamos a mirar qué significa la mirada y qué transmite. Y bienvenida, Sonia. Creo que fue Sonia la que entró. Gracias, profe, sí, así es. Bueno, bienvenida. Entonces, por favor, Juliet, ¿me ayudas a leer la mirada? Sí, señora. La mirada. La forma en que miramos es muy importante en la interacción con los demás, tanto que puede afianzar, quitar importancia o desmentir aquello que nuestros labios están diciendo. Muy bien, entonces nuestra mirada indica la certeza, la veracidad o también la mentira, indiferencia, cierto, duda. Entonces tenemos que ser muy verídicos, lo que sentimos acá dentro en el corazón, ¿cierto? Lo que sabemos en nuestra mente y lo que transmitimos, ¿sí? Ahí es donde se ve si soy sincero o no con las personas. Y aquí está la parte de la distancia interpersonal. Y bueno, ahí hay unas normas pues, que nos enseñan a tener una distancia dependiendo con qué personas nos encontramos. Entonces, no sé si Mónica, tú puedas ayudarme a leer, si tengas disponible tu micrófono, o le pido el favor a otra persona, tú me dices. Bueno, entonces, Sonia, ¿tú me podrías ayudar? Sí, profe, claro. Gracias. Bueno, profe, dice, la distancia interpersonal. La distancia interpersonal, según el análisis de Edward, eh, bueno, T. Ay, el inglés un poquito. Edward T. Page. Edward T. Es, entre paréntesis, 1959. Sobre el tema existirían distintas zonas.
Número 1. Distancia íntima. Entre paréntesis 0-50 centímetros. En esta zona se sitúan personas amadas y familiares. 2. Distancia personal. Entre paréntesis 50-125 centímetros. Es el espacio personal de cada uno. Una especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos. 3. Distancia social. Entre paréntesis 1,25-3,5 metros. Distancia que se usa para trabajar en equipo o en relaciones sociales ocasionales. Muy bien. Entonces, hay eh, tres que tres clases de distancia, que es la distancia íntima, que es con las personas que amamos, ¿cierto? La pareja que cada quien tiene, sus hijos, sus padres, ¿sí? Con ellos vamos a tener una distancia de 50 centímetros, ¿sí? Es decir, la persona o las personas se pueden acercar a esa distancia para hablar, para compartir y está bien, ¿cierto? Si es una persona ajena, ¿cierto? Es entre 50 a 125 centímetros el espacio personal que uno exige, ¿no? Como que no se viole ese espacio, esa esfera, porque no sé si les pasa que cuando alguien se acerca mucho, que invade ese espacio personal, lo sentimos, ¿sí? Sin querer lo presentimos, está ahí. Entonces uno voltea a mirar porque ese es nuestro espacio y sentimos que nos están como, digamos que violando ese derecho o sí, ese espacio personal que debemos tener, ¿cierto? Y ya pues en un ámbito social de 1,25 a 3,5 metros es la distancia que se debe guardar en la calle, en un grupo social, cuando estamos en un concierto, en un ¿qué? En un estadio, tal vez viendo algún artista, en la calle cuando vamos, ¿sí? Entonces, esa distancia es importante tenerla en cuenta para poder, pues, manejarla. Entonces, aquí habla de una distancia pública y, por favor, no sé si estés, María Angélica, con tu micrófono disponible para leer. Sí, señora. Distancia pública. Distancia pública más de 3,5 metros. Distancia que nos gusta mantener con los desconocidos, ejemplo al caminar en la calle, dar un comunicado en espacios numerosos, entre otros. Bueno, pues eso es lo que nos complementa lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? El espacio que debemos tener cada uno en un espacio público, ¿cierto? Ahora vamos a leer sobre la postura y qué indica la postura de nuestro cuerpo en diferentes ámbitos. Entonces, para ello, espérate que es que se... Jenny, ¿me puedes ayudar si tienes tu... Sí, dice, ay, permíteme que se me perdió la pantalla. Tranquila. Ay, dame un segundo. Ya te... Es que estoy en el ARA. No, mira que no me deja ver la pantalla, No, no profe. te preocupes, No sé. espérate y entonces ahorita, bueno, voy a Vale, decirle listo, a profe, Karen gracias. si tienes, tranquila, si tienes tu micrófono, Karen, Sí, señora. gracias. La postura es la posición que adoptan los miembros, brazos y piernas con respecto al cuerpo, los cuales influyen en la disposición que tiene éste en el espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que lleva un mensaje. Ok, entonces ahí es donde perdón, estaba con el micrófono cerrado, les decía que ahí es donde empezamos a leer a las personas, por ejemplo, cuando se cruzan de brazos y como que se recargan en la pared y están hablando con uno y miran para otro lado, entonces todo eso indica la actitud de la persona, lo dispuesta que está a hablar
cómo está haciendo su trabajo, realmente lo está haciendo bien. Si es, por ejemplo, de asesor, si está poniéndole cuidado al cliente, si está siendo coherente con lo que está hablando, ¿sí? Según la postura del cuerpo. Si de pronto tiene el interés, porque a veces, pues eso, como que de pronto la forma de sentarse, la forma de hablar con las personas no indica la mejor disposición para tener una conversación seria y sobre todo un momento de negociación con un cliente, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado en esa actitud. Si yo estoy trabajando y estoy asesorando clientes, pues mi mente, mi corazón y obviamente mi cuerpo deben estar en disposición de estar en trabajo de reclutamiento, digámoslo así, de hablar con los clientes, ¿cierto? De estar atentos a sus necesidades, de mirar cómo les atendemos, de ver realmente qué es lo que necesitan y estar en esa actitud de ayuda, ¿sí? Pero muchas veces no sucede eso y por eso es que hay indiferencia, tal vez las personas, digamos, como están trabajando en una empresa y a través de llamadas de medios tecnológicos, nadie los ve, ¿cierto? Y dejan al cliente esperando. Tal vez empiezan a pasarlos de línea en línea y ahí no se ve el cuerpo, pero eso, esa actitud, eso que está pasando es un idioma, ¿sí? Es un idioma invisible, pero que tiene repercusión en el cliente, que hace que el cliente sepa que no es importante. Y entonces en ese orden de ideas, qué hace uno como cliente? Se va para otro lado donde encuentre la atención, donde alguien sí quiera atenderlo, donde alguien quiera hablar con él y quiera ayudarle con sus necesidades, a suplirlas, a solucionar sus problemas. Porque pues para eso es que están las personas, ¿cierto? En un determinado trabajo. Vamos a seguir aquí. Ejemplo de postura. Bueno, acá nos hablan algunos ejemplos de postura y sobre todo nos hacen preguntas para como analizar, ¿cierto? Entonces, Juliet, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, señora. Ejemplo de postura. ¿Qué clase de lenguaje corporal tiene? Camina derecho. Proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho. Mira hacia el frente y no hacia el piso. Constantemente utiliza posturas cerradas como brazos o piernas cruzadas. Muy bien, entonces esas son preguntas que nos hacen porque a través de estas preguntas podemos analizarnos cómo somos, ¿cierto? ¿Qué actitud tenemos? Entonces, dice, camina derecho. Y eso es algo importante cuando estamos en determinadas actividades o tal vez incluso en la calle tenemos que caminar derecho, ¿cierto? Cuando agachamos la cara, miramos al piso, es como si quisiéramos escondernos, que nadie nos mire y es la forma de evadir las miradas de otras personas que pasan a nuestro lado. Entonces eso indica pues inseguridad, indica miedo tal vez también, ¿cierto? Proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho. Entonces, esto indica que hay seguridad, que está dispuesto para hacer muchas acciones de, digamos, de ventas, de trabajo, tal vez si no se desempeñan en las ventas, pues incluso en sus actividades diarias, ¿cierto? Dice, mira hacia el frente y no hacia el piso. Hablábamos de eso, que mirar hacia el piso, pues es evadir las miradas de las personas y no querer hablar con nadie, como es el diálogo o es el mensaje que se llevan las personas, ¿sí? Entonces, cómo cruzo mis brazos, cómo cruzo mis piernas, ¿sí? E igualmente hablan de mí. ¿Mm? Psicología de los componentes de la asertividad. Entonces nos dice, patrones de pensamiento. Una persona asertiva es consciente tanto de los derechos y deberes que tiene ella misma como de los del resto de personas en un pensamiento racional. Entonces, todos, digamos, en un momento determinado,
tenemos esos patrones de pensamiento. Sabemos que hay responsabilidades que nos atañen a nosotros y también hay responsabilidades para los demás, los que nos rodean, ¿cierto? Es algo, es algo recíproco. También hay derechos y hay deberes, ¿sí? Y eso lo sabemos, o sea, eso es algo es algo lógico, ¿sí? Dentro de la sociabilidad con las personas. Sentimientos y emociones. Eh, Vamos a decirle a María Angélica de nuevo, por favor. Sí, señora. Presenta una sana autoestima y seguridad en sí mismo o misma, ni mejor ni peor que los demás, satisfecho con sus relaciones y respetuoso y control emociona. Control emocional, le faltó la L. Bueno, tranquila. Entonces, los sentimientos y emociones. Cuando una persona es asertiva, pues se siente que tiene autoestima porque se ve segura, habla muy tranquila, ¿cierto? No es, no se siente mejor que nadie ni peor tampoco, sino es alguien igual, todos somos iguales y le da el papel a las personas de importancia, porque pues todas las personas son importantes, igual también yo merezco ese trato, así como yo trato, me deben tratar, ¿cierto? Y debemos estar satisfechos con nuestras relaciones y esas relaciones deben ser respetuosas, amables, ¿sí? Y pues es el control emocional que se debe llevar dentro de nuestra actitud y comportamiento diario. Entonces, decimos que dentro de la comunicación, ¿cierto? Hay unos elementos que están ahí latentes, ¿sí? Y habla de un código y ese código es el lugar donde, donde nace la comunicación, ¿sí? Puede ser en una oficina, en la casa, en la calle, sentados en una silla, ¿sí? Ese es el código. El mensaje, pues obviamente el mensaje, ¿quién está en el mensaje? El emisor, o sea, el que emite el mensaje, ¿cierto? El que habla. Y el receptor es el que recibe el mensaje, ¿sí? El canal es el medio por el cual se hace esa comunicación, es decir, a través de teléfono, una carta, un chat o tal vez vía verbal, ¿sí? Ahí, face to face. Y eso son los, digamos, los elementos dentro de una comunicación. Entonces, en ese lenguaje o en esa comunicación está el lenguaje facial, es decir, toda nuestra gesticulación, nuestros gestos, nuestra cara, cómo se está manifestando, expresando, cómo están moviendo la boca, la nariz, las mejillas, la frente, los ojos, todo habla por mí, todo emite un mensaje, ¿sí? Y estos mensajes son invisibles, es decir, no se pueden ver, pero sí se pueden percibir, ¿sí? Es decir, porque se ve en la cara, pero digamos que la persona no me lo está diciendo, no me está diciendo no quiero hablar con usted, pero con los ojos o con los gestos me lo está transmitiendo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a leer más bien y no sé si Glipsa me puedas ayudar, si tengas disponible tu micrófono. Sí, señora. Gracias. El lenguaje facial. Con nuestros gestos faciales mostramos 6 emociones básicas: miedo, ira, desprecio, felicidad, tristeza y sorpresa. Entonces, mira todo lo que expresamos con nuestro rostro, ¿sí? Imagínense, miedo, rabia, ira, ¿cierto? El desprecio hacia una persona o hacia algo que no nos guste. Felicidad, emoción, ¿cierto? La tristeza también se ve en el rostro
y si estamos sorprendidos, wow, ¿cierto? Entonces también lo vamos a demostrar. Aquí nos habla de la mirada. Dice que dependiendo de cómo mirar, se refleja hostilidad, confianza, sumisión, inseguridad. Entonces, mire todo lo que podemos comunicar a nuestros clientes si estamos de frente en un puesto de asesoramiento o ventas. Si yo no estoy pendiente de regular mis emociones, de mirar cómo estoy atendiendo, cómo me siento, ¿cierto? Entonces, tal vez empiece a reflejar hostilidad, que no quiero estar ahí, que no quiero hablar con las personas y no me doy cuenta que estoy transmitiendo eso. No me doy cuenta que en mi cara se me nota los deseos que tengo de estar ahí. No me doy cuenta de ello, pero las personas sí lo están percibiendo a través de mis gestos, ¿cierto? A través de mi mirada. Entonces, todo indica según lo que tú estés pensando, asimismo tus sentidos se transmiten, ¿cierto? La mirada, el olfato, la vista, todo. ¿Mm? Entonces, es importante transmitir seguridad, transmitir confianza a las personas. Bueno, aquí está bien si Juliet me ayudas a leer, por favor. Sí, señora. Si la mirada es directamente a los ojos de la otra persona, se tiene una actitud asertiva, pero mirar demasiado fijamente de forma constante dará sensación de agresividad. Ok, entonces es una mirada muy natural, ¿no? No estar mirando a la persona y sobre todo, si yo miro a las personas como la persona va a decir, me quieres decir algo, ¿cierto? Y si la miro así, porque estás enojada conmigo, ¿cierto? Entonces, porque todo transmite, todo es un diálogo, tiene mensaje, ¿sí? Y por eso es que nos hablan mucho acerca de regular nuestras emociones, conocernos a nosotros mismos y mirar cómo nos estamos sintiendo. ¿Mm? La sonrisa. Por favor, María Angélica, ¿me ayudas? Sí, señora. Por norma general, ayuda a relajar momentos tensos y transmite cercanía si es auténtica. Según el tipo de sonrisa, puede demostrar confianza o tensión. Exactamente. Entonces, mire que con la risa a veces decimos, pues, ¿quién se ríe sino los que están felices? Pero mire que no. La risa también tiene actitud, digamos, como yo me ría. Ajá, sí, claro, ¿cierto? Entonces ahí yo que estoy mostrando, ¿sí? Que no le estoy creyendo a la persona, ¿cierto? Eh, entonces tenemos que aprender también a manejar todo nuestro aspecto personal interno que indica y que habla de mí muchas cosas. ¿Mm? Entonces mira algo tan bonito que es la sonrisa que para mí yo lo identifico con felicidad, con sinceridad, ¿cierto? Pero vea que hay personas que de pronto pueden usarla de pronto de forma negativa, ¿cierto? Con ironía, tal vez de una forma burlona, ¿cierto? Y eso es ofensivo, es muy ofensivo y las personas pues obviamente se llevan el mensaje y, y es, digamos, negativo en un momento determinado. Forma de hablar. La forma de hablar. Sonia, ¿me quieres ayudar? Por favor. Bueno, profe. Forma de hablar. El tono y la velocidad a la que hablamos indicará también nuestra actitud. Por ejemplo, repetir muletillas o tartamudear da impresión de inseguridad. Un tono firme
Fuerte y calmado dará una imagen de confianza y fuerza. Demasiado fuerte, seria y hostil. Entonces, dice que repetir muletillas o tartamudear da impresión de inseguridad, ¿cierto? Que un tono firme y calmado, pues obviamente es algo muy, digamos, da confianza, ¿sí? Dará una imagen de confianza. Y fuerza, pero demasiado fuerte dice que sería muy hostil cuando yo hablo muy fuerte, de pronto cuando empiezo como a ser mandona, ¿cierto? A imponer de pronto algunas cosas, entonces eso se nota en la forma de hablar. Entonces aquí nos hablan de unos derechos asertivos. Dice, los derechos asertivos son unos derechos no escritos que todos poseen, pero que muchas veces se olvida a costa de nuestra autoestima. Es para considerar en nuestra persona a la misma altura que todos los demás. Entonces nosotros solamente debemos entender que a la medida que nosotros mejoremos en nuestra autoestima, en esa conversación personal, porque recuerden que ya saben que con la persona con la que más hablan es con ustedes mismos. Pensábamos que eran con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestro amigo, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que realmente esa conversación es más personal, es más interna. Y pues depende todo, de toda esa conversación y de cómo estemos regulando nuestras emociones. Si tal vez nuestra conversación es orgullosa, ¿cierto? Yo no voy a dar el brazo a torcer, no voy a dejar que esa persona venga y me mande, no voy a dejar. No, no se trata de eso, ¿cierto? Simplemente es de regular las emociones, mirar cómo manejo, si es una persona de pronto imponente, cómo puedo manejar esa situación en ese momento determinado. Por eso se llama inteligencia emocional, porque es donde tú pones todo de tu parte para cambiar, ¿cierto? Ciertos aspectos y ciertas actitudes en las personas que de pronto no están bien en ellos, pero si yo doy pie para que se queden en nuestra conversación, en nuestro diálogo, se va a dañar esa relación, ¿cierto? Entonces, por eso, por ese motivo, tenemos que aprender a tratar a las personas independientemente de su forma de ser. ¿Mm? Acá nos hablan de unos derechos que como seres humanos, como sí, como seres humanos tenemos, ¿sí? Y a veces se nos olvida que tenemos muchos derechos, además de los deberes, porque siempre tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tu deber es tal, tu deber es tal, y siempre nos están como recalcando esa parte, ¿cierto? Y por eso nos estresamos a veces porque tenemos muchas responsabilidades, pero no nos hablan de los derechos también que tenemos, que es el derecho a estar contigo misma y nadie te puede quitar ese derecho, que es tener un tiempo para ti todos los días y nadie te puede decir que no, porque es así. Pero muchas veces nosotros mismos ni siquiera pensamos en ese tiempo personal, sino que accedemos ese tiempo a estar ocupado en cosas ajenas a nosotros, ¿cierto? Y entonces nuestra vida por eso se convierte en monotonía, en dolor, en angustia, en preocupación, en exigencia, ¿sí? Y sobre todo en resultados, ¿para qué? Para darle a los demás, porque si es que mi mamá quiere que yo haga tal cosa, es que mi papá quiere que yo estudie tal otra, es que mis hijos necesitan de mí, quiere que les haga el desayuno, es que mi esposo desea que yo vaya con él a tal lado, es que mi amigo quiere que yo le haga el favor de tal cosa, es que todo el mundo está en nuestro corazón, menos yo misma, ¿cierto? ¿Qué pienso yo de mí? ¿Qué necesito yo para poder irle a cumplir a esas personas? A veces también sin darnos cuenta, y ellos también, nuestra familia, nuestros amigos, las personas cercanas, ni siquiera se dan cuenta que nos están absorbiendo y que de alguna manera eso nos está estresando, ¿sí?
porque nos convertimos en monotonía y en acciones contundentes y diarias. Y así pasa todos los días, pasamos todos los días ocupadas, estresadas, preocupadas por otras situaciones y nuestra salud personal, física, emocional, mental y espiritual está totalmente a la deriva, porque ni siquiera, no, ni la tenemos en cuenta. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está tu salud emocional? ¿Cómo está tu salud mental? Tus pensamientos, ese estrés, ¿cierto? Las preocupaciones. ¿Cómo está la parte espiritual? ¿Sí? Independientemente en quién creas o en quién no creas, igual eso trae paz a nuestra alma. ¿La tienes en orden? ¿O hay algo que tú necesites hacer en esa parte y no te hayas ocupado de ti, de esa parte tan especial, ¿cierto? Que sentimos, porque muchas veces reflexionamos ahí de dónde venimos, quiénes somos, ¿cierto? Que hay un ser supremo, independientemente de cómo lo llames tú, ¿cierto? Pero si crees en un ser supremo, sabes que existe, sabes que tienes que comunicarte con él, entonces, ¿cómo estás en eso, sí? En la parte emocional, ¿cómo están con tus sentimientos? ¿Sí? Eres muy dura contigo misma, ni siquiera te pones cuidado, te hablas feo. No nos damos cuenta de esa conversación que tenemos personal. Y uno siempre se está quejando, ¿no? Ay, ese color de piel que yo tengo, toda blanca, parezco una leche. Así uno se habla de feo. No, es lindo. Y si empezamos a mirar que nuestro cuerpo es lindo, todo se va a volver de verdad lindo y vamos a empezar a mirarnos con ojos diferentes, ¿sí? Ese cabello todo desmechuzado o ese cabello crespo no me gusta, quisiera ser lisa. Y las que son lisas, entonces, no, yo no quiero ese cabello, quiero ser crespa, ¿cierto? A veces empiezan a salir las canas y yo no quiero las canas. Entonces, mejor quererlas, más bien decir, bueno, me encantan mis canas, pero digamos que para mi presentación personal en este momento, pues tengo que cubrirlas, ¿cierto? Pero no es que me disgusten y las amo, es diferente, es una actitud diferente. Pero a veces nos estamos criticando, nos estamos lastimando duramente, estamos criticando nuestro cuerpo, todo nos estamos criticando, ¿cierto? Y eso, la verdad, lastima en todos los aspectos de la vida. Y entonces, pues eso se refleja a nivel temporal, es decir, en el trabajo, en todo donde yo vaya a buscar la salida, ¿cierto? Para cumplir nuestros objetivos, ¿sí? Pero no hay nada más, el objetivo más grande que ustedes deben tener es la tranquilidad personal, esa paz y ese amor propio, porque primero estás tú. Y a veces dicen, uy, qué egoísta. No, no es egoísmo, es que si yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. Cuando yo empiezo a sentir amor por mí misma, entonces empiezo a ponerme en el lugar de los demás y no quiero que les pase nada de esas cosas feas, ¿cierto? Y entonces puedo proteger a mis hijos. Si yo empiezo a pensar en mí, que nadie tiene que lastimarme, nadie tiene que, como les digo, como por debajear mi autoestima, ¿cierto? Entonces, asimismo a mis hijos, yo les enseño eso, les enseño mis amores, ustedes se tienen que cuidar, tienen que amarse a sí mismos, no permitir que ninguna persona de pronto con hábitos inadecuados vayan a lastimar su autoestima y ellos van aprendiendo eso. Pero si yo no entiendo eso y yo me dejo lastimar, dejo que otra persona me grite, y no es imponerme ante esa persona y gritarla también, no, es mi actitud de amor propio. ¿Cómo estoy haciendo para liberarme de todas esas cosas? Y eso empieza aquí en la mente y aquí en el corazón de cada uno. ¿Cómo es esa conversación y ese trabajo personal que están haciendo con ustedes mismos para rescatarse de todo ese dolor y de todas esas angustias y de todas esas preocupaciones que finalmente son efímeras? Porque piensen por un momento, si hoy fuera el último día, ¿por qué se preocupan?
Finalmente, tienen que vivir ese el día a día y ser felices, tranquilizarse y entender que si tienen objetivos, los van a hacer de una forma tranquila, de una forma amorosa con ustedes mismas. Van a ir, van a tener la paciencia necesaria y no todo como rápido, como sofocadas, angustiadas, haciendo todo porque es que es así, no, porque se van a lastimar. ¿No? Entonces, estos derechos existen para todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, vamos a leerlos. Y quisiera, por favor, que eh, Mónica Patricia, si estás ahí, tienes tu micrófono. Sí, señora, Gracias, voy a leer esto. gracias. Algunos son a ser tratados con respeto y dignidad, a equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, a tener nuestras propias opiniones y valores, a tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. Y analicen esos derechos que tenemos. Analicen ustedes esos derechos que tienen. Y si alguno de ellos está siendo quebrantado, porque pues uno lo permite, no es porque los demás quieran hacerlo, ¿sí? Es porque de alguna manera nuestra forma de ser necesita mejorar, nuestra autoestima está quebrantada y necesitamos tomar decisiones en el asunto para que eso ya no pase más, ¿sí? Entonces tenemos que mirar si esos derechos se están dando en mi vida y no han sido quebrantados, violados, ¿cierto? Aquí hay otros derechos. Entonces, te voy a pedir el favor, eh, Karen, Sí, señora. gracias. A protestar cuando se nos trata injustamente, a experimentar y expresar los propios sentimientos, así como a ser sus únicos jueces, a cambiar de opinión, idea o línea de acción, a intentar cambiar lo que no nos satisface, a detenernos y pensar antes de actuar, a pedir lo que queremos. Tenemos derecho a pedir lo que queremos. A veces, saben, queridas estudiantes, bueno, voy a hablarles a ustedes que están aquí en clase, pero esto es para todos los que, si alguno va a ver esta conferencia, les quiero decir algo. Dice, detenernos y pensar antes de actuar y pedir lo que queremos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que no tenemos derecho a muchas cosas? ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de esta forma negativa. No, eso es para los ricos, eso no es para uno. Así hablamos. De una vez que estamos diciéndonos que nosotros no tenemos derecho a todas esas bendiciones o a todos esos milagros o a todas esas cosas buenas que pueden pasar en nuestra vida, ¿cierto? O a veces le decimos, no, tocó solo para mis hijos y para mi esposo. Yo no, yo que lo hagan ellos porque qué mejor uno que sea feliz, ver feliz a sus hijos y a su esposo. ¿Cómo así? Claro, los hijos y el esposo son importantes y uno los quiere ver felices y uno hace sacrificios inmensos por ellos, pero empieza a hacer sacrificios por ti también y para ti, porque tú mereces ser feliz igual que ellos, ¿sí? Y mereces las mismas bendiciones, oportunidades que ellos tienen, tú también la mereces, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero ¿cómo se dice eso? Como nos quitamos esos derechos, ¿cierto? Eh, Se me olvida la palabra, pero definitivamente nos desmeritamos, ¿cierto? A los derechos que tenemos. Y no es así, nos hablamos muy negativamente. Sí, nuestros hijos son valiosos y yo amo a mis hijos, ¿sí? Doy todo por ellos, pero también por mí. Ahora lo pienso así. En algún momento también tuve fracturada mi autoestima y decía, oh, todo para mis hijos, para mi esposo, para el vecino, para la señora, pero no pensaba en mí y un día
De alguna manera, para mí, la misericordia de Dios, ¿cierto? Para mí, la misericordia que tuvo Dios conmigo me hizo reflexionar que yo tenía derecho también. Me hizo entender que era valiosa y me hizo entender que yo tenía derecho a todo igual y hasta más, porque me esforzaba. Entonces quiero decirle eso, que ustedes también tienen derecho a muchas bendiciones, ¿sí? Exactamente, Nancy Juliet, muy bien. Uno mismo se debe dar ese ánimo y hablarse de esa forma bonita, ¿sí? Todos los días cuando ustedes se despierten, hablen, háblense a ustedes mismos. Si no pueden hablarlo así como de una forma dura y que se escuche la voz, hágalo mentalmente, ¿sí? Pero dígase, soy hermosa, soy maravillosa, soy capaz, ¿cierto? Soy imparable, soy empoderada, ¿sí? Y si tiene problemas a nivel financiero, digamos, en la parte monetaria, entonces empiece a decirse que tiene un trabajo maravilloso, aunque no lo tenga. Pero cuando usted lo dice, empieza a llamar esa bendición a su vida, ¿sí? Va a llegar. ¿Mm? Entonces, soy maravillosa, soy libre financieramente, tengo un trabajo maravilloso, me encanta mi trabajo, me ocupo de lo que me gusta, ¿sí? Esas son palabras bonitas, pero a veces como nos limitamos tanto y pensamos que no somos merecedoras de esas bendiciones. No, pero eso cuando yo sin estudio, no, así no, no importa. Tú eres valiosa sin o con estudio. Igual eres valiosa porque eres un ser humano maravilloso, ¿cierto? Y debes darte ese valor tú misma. Y si te das ese valor, obviamente empiezas a ver que los demás también te dan ese valor. ¿No? Entonces vamos a seguir leyendo estos derechos. Sonia, ¿me ayudas aquí, por favor? Sí, señora. A no justificarse ante los demás, a no responsabilizarse de los problemas de otros, a no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás. Exactamente. Me encanta ese que a no responsabilizarse de los problemas de otros y eso, como madres, nosotros, nuestros hijos, y estamos cubriéndolos por todo lado, tapando un hueco, tapando el otro, mirando que no les duela, mirando. Quiero decirles que ellos tienen que vivir. Y más si ya son mayores de edad, de 18 años en adelante, ya ellos tienen que adquirir su propia experiencia y adquirir su propio testimonio acerca de la vida, de lo hermosa que es la vida, pero a través de las enseñanzas. Y no es que no les vaya a doler, tal vez les tenga que doler y eso para uno, uno quisiera guardarlos en una burbujita y que no les duela, ¿cierto? Pero entonces no progresarían en esta tierra, no serían las personas excelentes que pueden llegar a ser. Entonces, por ese motivo, no podemos responsabilizarnos de las situaciones y de las cosas de ellos. Ellos tienen que tener el carácter y el carisma de coger su vida, hacerse encargo de sus responsabilidades y mirar cómo, si de pronto tal vez hayan tomado alguna decisión incorrecta, hacerles ver que son ellos los responsables de arreglarlo, ¿cierto? Y no nosotras o nosotros a veces como padres, porque a veces el papá también ama a sus hijos, ¿cierto? Cuando está presente. Entonces él quiere también a sus hijos y quiere ayudarles y quiere como que no les duela. No, la responsabilidad es de ellos. Tampoco es dejarlos ahí a la deriva, porque pues obviamente son nuestros hijos, ¿no? Pero ayudarles a que ellos son responsables eh, de sus decisiones, ¿sí? Y que pues nosotros estamos para apoyarles, pero no podemos hacerle frente a lo que ellos deben hacerlo, ¿sí? Bueno, aquí, María Angélica, ayúdame, por favor. Sí, señora, dice.
Derechos. El derecho a gozar y disfrutar. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. El derecho a superarme aún superando a los demás. El derecho a ser independiente. El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, entre otras, mientras no se violen los derechos de otras personas. Y el derecho a tener éxito. Todos esos derechos tenemos, pero a veces como que nos cohibimos de esos derechos, ¿cierto? Y pensamos que no lo merecemos o que tal vez no es nuestro tiempo, entonces se lo dejamos a otros mientras tanto, y mientras tanto se va pasando nuestra vida, ¿sí? Y al pasarse nuestra vida, pues lo que sucede es que hemos perdido tiempo. Entonces necesitamos hacernos cargo, ¿sí? De nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestra felicidad y seguir adelante, ¿sí? Eh, Hay algo que me gusta acá. Superarme aún superando a los demás, ¿sí? Pero debemos ser muy nobles, humildes y tranquilos al superar a los demás, porque ellos también lo pueden hacer, ellos también pueden superarse y hacer todas las cosas. Tal vez no es su tiempo y muchas veces tenemos que pasar nosotros, seguir adelante, ¿cierto? Porque es nuestro progreso, pero ellos ya lo harán en algún momento también, ¿sí? Solamente es el proceso de cada persona y cada persona es diferente, es única, inigualable, entonces está en ese proceso, igual que yo, ¿sí? Entonces tenemos derecho a superar a los demás, sí, lo podemos hacer, solamente pues que tenemos que saberlo hacer con actitud, con humildad y con el autoestima adecuada para no herir a nadie y tampoco herirme a mí mismo. La autoestima alta y sana fomenta la asertividad y a su vez, en cada ocasión en que se practica la asertividad, se aumenta más la autoestima. Entonces, debemos estar en un acto creciente de autoestima hacia nosotros mismos. Los pasos que facilitan la asertividad son, entonces, ¿cuáles son esos pasos que facilitan la asertividad? Y por favor, te voy a pedir, Mónica, si me puedes ayudar a leer. Sí, Sí, señora. gracias. Identificar estilo básico, agresivo, pasivo o asertivo. Valoración por sí mismo. Identificar valores y cualidades. Identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo. Describir las situaciones problemáticas, analizar las situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo intervienen en esa escena. Entonces, esta es como algunos tips que nos dan para poder mejorar en nuestra asertividad, ¿cierto? Entonces, debo identificar primero en qué parte de la comunicación estoy. Si estoy en una comunicación agresiva, pasiva o asertiva. Cada uno lo sabemos. A veces tenemos de las tres un poquito. A veces tenemos dos. O a veces estamos en una sola. ¿Sí? Pero tenemos que mirar en cuál y cómo podemos mejorar. ¿Mm? Entonces, luego dice que valoración por sí mismo, identificar valores y cualidades, lo que les decía que día, ¿no? Identificar sus cualidades, cuáles son sus dones, ¿sí? Todos los días ustedes deben hacerlo. Deben hablarse a sí mismas de lo valiosas que son y lo importantes que son para ustedes mismos, ¿sí? Y todos los días para aumentar ese valor y sobre todo como que sus ojos se deleiten cada día en lo que ven. Entonces sean agradecidas. Den gracias todos los días por 10 cosas que vean en su vida. ¿Sí? Todos los días ustedes van a ver que hay algo nuevo por qué dar gracias. Y no es porque no haya estado en su vida, es porque no lo veía. ¿Sí? Por ejemplo, todos los días nos podemos levantar
¿cierto? Mover nuestros piecitos, nuestras manos. Podemos ver eso, debemos dar gracias por tener nuestro cuerpo completo, ¿cierto? Nuestros ojos, nuestras manos, ¿sí? Dependiendo en las condiciones de cada uno, pero igual es importante dar las gracias. Podíamos no estar, ¿cierto? Porque la pandemia tuvo estragos, pero quedamos acá. Gracias, porque es una oportunidad más para amarnos, para mejorar y para cambiar, ¿sí? Hay que dar las gracias por la naturaleza, por las plantas, por los animales. Si ustedes son amantes a sus mascotas, entonces dar gracias por esa mascota que tienen en su casa, dar gracias por sus hijos, por su esposo, si lo tienen, o su pareja, ¿cierto? Dar gracias por el agua, por los alimentos, todo. Empezar a dar gracias por la parte donde vive, si no es suya, pero igual es la que le protege todos los días. Y si es suya, una bendición más. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. No nos damos cuenta porque estamos más enfocados en lo negativo que en lo positivo. Entonces no lo vemos, ¿sí? Pero no es porque estemos desprotegidos, es porque simplemente no lo vemos, nuestros ojos no alcanzan a verlo. ¿No? Entonces, aquí hay unas recomendaciones que nos dan para poder aumentar un poco más la asertividad y también la inteligencia emocional. Entonces, Juliet, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Recomendaciones. Escribir un guión para el cambio de conducta. Es un plan escrito para afrontar la conducta de forma asertiva. Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. De forma consciente o inconsciente, a veces utilizan estratagemas para manipular, haciéndote sentir culpable, evadiéndose de la conversación. Admitamos nuestros errores y equivocaciones. Seremos más estimados y queridos. Entonces, les invito a que puedan hacer esto todos los días, escribir un guión para hacer cambios. ¿Por qué todos los días? Porque, por ejemplo, hoy yo escribí algo en lo que tenía que cambiar y estoy haciéndolo, ¿cierto? Pero mañana me surgen nuevas ideas para seguir en ese cambio y avanzar un poquito más. Y todos los días, pues tengo que aplicar algo para poder estar en ese crecimiento, ¿sí? Y es algo diferente. A veces, tal vez permanezca un tiempito en el mismo proceso, ¿cierto? De cuidado para poder hacer el cambio. Pero ya cuando lo logre, entonces voy a tener que implementar otra cosa, otra herramienta, otro pensamiento, otra actitud para poder cambiar más, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, eso es importante. Y bueno, hasta acá llegamos con esta parte de la, ¿de la qué? De la asertividad, de la forma en cómo nos podemos comunicar asertivamente con las personas. Y ahora vamos a mirar la parte de los PQRs, ¿sí? ¿Qué son los PQRs y para qué nos sirven en un momento determinado? ¿No? Entonces, los PQRs, como se dice así, esas son las siglas, las iniciativas de cada palabra, pero esos son, los P es preguntas, ¿cierto? Las Q son quejas, las R es reclamos y las S son sugerencias, PQRs, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas vamos a mirar qué quiere decir quejas y reclamos acá. Y está bien, Glipsa, ¿tienes micrófono que me puedes ayudar a leer? Sí, señora. ¿Ahí me escucha? Sí. Sí. Quejas y reclamos. El sistema de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos es un servicio implementado por la Presidencia de la República para recibir comunicación de parte de los ciudadanos.
en cumplimiento del decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012 de gobierno en línea y reglamentado mediante la resolución 3046 del 2012, por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Muy bien, entonces vemos que los PQRs es un reglamento, ¿cierto? Es un servicio que reglamentó el gobierno para, digamos, ayudar a los clientes, a los usuarios, a que pudieran ser escuchados. Porque digamos que eh, se evidenció la falta de interés de las organizaciones por solucionar los problemas a los clientes, y estos problemas eran enfocados en sus productos o servicios que les habían vendido. Entonces, como no se solucionaban, se generó este reglamento, ¿sí? A través del gobierno de Colombia en este caso, ¿no? Y vamos a mirar sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, los PQRs. Entonces, ahora sí, ay, espérame porque, sí, ya. Karen, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor? Sí, señora. El sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo, que nos permite visualizar lo que sucede en nuestros teatros, conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros clientes para fortalecer su atención y servicio. Muy bien, gracias. Ya. Espérame un momento que se me cambió. Listo. Entonces, dice que el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta gerencial, ¿sí? Donde, digamos, la empresa puede darle mejoramiento continuo a todas las quejas, a todo lo que el cliente tenga como sugerencia para mejoramiento en un producto o en un servicio, ¿sí? Y pues las empresas están en la obligación, sí es una obligación de las empresas poner atención a todas estas situaciones, a las preguntas, quejas, sugerencias y reclamos, ¿cierto? Y ellos deben darle viabilidad de mejoramiento a cada una de esas situaciones para poder fortalecer su atención y sobre todo sus productos y servicios. Entonces aquí nos vamos a hablar de qué es una petición, qué es una queja y qué es un reclamo. Entonces, por favor, te voy a pedir, espérate, María Angélica, si me ayudas a leer. Sí, señora. Petición. Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, solicita a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio. Queja es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación del servicio durante la visita a un teatro. Y reclamo es la oposición o contrariedad presentada por el usuario con el objetivo de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos. Muy bien, entonces una petición, pues es eso, pedir algo, ¿cierto? De una manera respetuosa, solicitar algo que sea, que yo sienta que necesito, ¿sí? Y que veo que la empresa puede lograrlo, puede hacerlo. Entonces yo hago esa petición a través del servicio que me está vendiendo o a través del producto que yo compré, ¿sí? Entonces yo hago una petición y esa petición pues tiene, digamos que algunas aplicaciones, es decir, que se puede implementar para toda la empresa y que sea
algo que siempre se le dé a todos los clientes en general, no solamente a este cliente que está pues que está haciendo la petición, sino que realmente la empresa se dé cuenta que esta petición es buena para todos sus clientes y que pues debería de ponerla en acción dentro de su organización. Y la queja pues ya pues así mismo es, ¿no? Es cuando yo tengo alguna situación, alguna objeción, ¿qué? ¿Por qué reclamar? ¿Por qué, digamos, decir que hay que cambiar algo? ¿Sí? Me quejo por alguna situación que tal vez no se haya dado, ¿sí? Entonces dice que una inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación del servicio durante la visita a un teatro, ¿no? Entonces, digamos que la persona tiene derecho a quejarse y decir, no me gustó, tal y tal cosa, ¿cierto? Ser muy sinceros. Y la empresa debe tener el carácter de escucharlo, la seriedad, porque eso indica seriedad, ¿sí? Y el reclamo es cuando yo tengo que reclamar algo. Si me prometieron que el producto llegaba con, yo no sé, bueno, a veces sí, nos dicen tantas cosas. Y resulta que el producto llegó y no llegó nada de lo que nos dijeron, el obsequio, las promociones o lo que haya sido, las aplicaciones. Entonces, pues yo tengo derecho a reclamar porque ahí en la orden de compra dice y no llegó, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer ese reclamo, ¿no? Y bueno, presentación de quejas y reclamos. Bueno, la presentación de quejas y reclamos se puede dar de diferentes formas, ¿sí? Se puede dar de forma escrita, se puede dar de forma verbal, de forma telefónica, por email, o sea, por correo. De forma escrita a través de una carta o también de una forma verbal, ¿cierto? Directamente. ¿Mm? Entonces dice ahí que la forma verbal es la que se presenta en persona directamente en las instalaciones del establecimiento. La telefónica, pues obviamente a través de vía telefónica, donde se realiza una llamada y se pone ese PQR. Y a través de un correo, de una forma escrita, pero a través de un correo y se envía ese correo, ¿sí? Entonces aquí nos dan un ejemplo de cómo sería ese PQR. El PQR tiene cuerpo, es decir, tiene un orden, ¿sí? Entonces hay que escribir la fecha, la empresa a la que me voy a dirigir, porque yo voy a pasar ese PQR a una empresa, ¿sí? Debo poner el nombre de dicha empresa y también el nombre mío, los datos. Si tengo que escribir todos mis datos, bueno, pero si no es necesidad de escribir todos los datos, pues no los escribo. ¿Por qué? Porque simplemente no es necesario, solamente tal vez mi nombre, mi número de teléfono, de pronto para que se comuniquen conmigo, ¿cierto? Pero si realmente necesito hacer un PQR donde vaya toda la información, porque ya es algo muy grave y tienen que responder, ¿cierto? Tienen que responder con dinero, tal vez con una factura, con un producto que, bueno, no sé, tantas situaciones que pasan, entonces, pues obviamente voy a agregar toda la información que sea necesaria para que tengan los debidos procesos, ¿cierto? Entonces, el motivo de la queja o reclamo, entonces debo poner ahí cuál es el motivo, si es por calidad del producto, del personal, atención al cliente, soporte técnico, instalación, tiempo de entrega, ¿cierto? Averías, tal vez me llegó el producto en malas condiciones u otra situación que haya pasado. Entonces, ahí abajo, digamos, después de eso se establece el por qué, es decir, explico, ahí dice, haga un relato claro de los hechos, lo que pasó, lo que sucedió, ¿cierto?
Y en última instancia se agradece por la atención prestada y se pide que se tenga en cuenta pues esa petición, ese reclamo que estamos haciendo. ¿Mm? ¿De qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Porque estoy listo. Entonces, Juliet, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, señora. Dice, esta petición se puede formular en forma escrita o verbal en las oficinas de atención al cliente de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Ujú. Listo. Entonces, ¿de qué manera se puede? De forma escrita, verbal, en las oficinas, ¿cierto? De atención al cliente de los prestadores de servicios, es decir, de la empresa, ¿sí? Pero resulta que a veces, porque me ha pasado a mí. Voy a la empresa donde debo poner, me dicen que no, que es a través de tal dirección. Voy y pongo a través de esa dirección y me dicen que no, que ahí tampoco es. Y entonces siempre le están dando vueltas a uno. Y esas empresas, digamos que pierden la confianza, pierden credibilidad, obviamente, y pierden clientes. ¿Por qué? Porque están para eso, para servir al cliente, y si no le sirven al cliente, es decir, si no le contestan, entonces pues eso quiere decir que pues no voy a tener el apoyo de parte de ellos, ¿cierto? El listado completo de las empresas con mejor servicio al cliente. Bueno, este listado es antiguo, ¿sí? Pero en ese tiempo, hace como unos 5 años, 3 años, digamos que estas empresas se destacaban, ¿sí? En el mejor servicio al cliente. Entonces estaban Colombia, Éxito, Da Vivienda, Concel, Alpina, Carrefour, Coca-Cola, Avianca y Ecopetrol, ¿sí? Pero resulta que de pronto en alguna de ellas ustedes vean y digan, uy, no, esa está terrible, a mí no me prestaron buen servicio, tengo un problema con ellos, ¿cierto? Eso puede pasar. Entonces, manejo y uso de la información. Pero ¿por qué no prospero? Por favor, me ayudas a leer, Jenny. Sí, señora. Gracias. Manejo y uso de la información. El manejo de la información incluye la determinación de necesidades, capacidades y cobertura, el asociado monitoreo y evaluación asociados, el almacenamiento de datos, el análisis de datos y los sistemas para compartir la información. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar ya como tal de la información, ¿sí? Digamos, cómo se maneja la información dentro de una empresa. Y pues digamos que esa información está detallada en la parte tecnológica, en la parte sistemática, ¿sí? Y también en la parte, digamos, tangible, donde yo la puedo tomar como una carta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se maneja esta información? La información de los clientes, de los usuarios, ¿cómo la puedo manejar yo? ¿Mm? Y vamos a hablar un poco acerca de esa información. Aquí dice, ¿por qué es importante un buen manejo de la información? La información es un bien que se involucra en todos los niveles económicos, operativos e intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en la toma de decisiones y la solución de problemas, siendo una clave para el desarrollo legal, organizacional y financiero. Existen amenazas y vulnerabilidades tanto en el mundo físico como en el informático que ponen en peligro el uso de esta data. Por eso existen empresas especializadas en el manejo de información que sirven como una herramienta de protección y seguridad. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de esta parte que es bien importante, y es el manejo de la información dentro de una compañía. Resulta que en una compañía lo primero que hace el asesor
o que le dan al asesor es una base de datos. En esa base de datos, ¿qué hay? Información, mucha información, ¿cierto? Información de los clientes. Está el nombre, tal vez el número de cédula, el número telefónico, el correo electrónico, ¿sí? Y toda esa información es personal, es privada. ¿Cómo se maneja esa información dentro de las organizaciones? Porque es una información que no se puede dejar a la deriva y sobre todo que se le debe dar el manejo adecuado. ¿Por qué? Porque hace parte de personas, identifica a las personas. Entonces, por ese mismo motivo, yo debo darle un buen uso a esa información y sobre todo un buen trato, un buen cuidado, ¿sí? Y ahora, si no es solamente esa información como, digamos, la información personal, sino que hay una información más detallada, tal vez, ¿cierto? Hay fotos, tal vez mensajes, ¿cierto? Eh, bueno, también, digamos, las características del cliente, sí, la inclinación religiosa, política, todo esto es información totalmente privada, ¿sí? Y personal. Y a veces, pues, hay empresas que manejan esta información. Todas las empresas no manejan la misma información, una sola manejan los datos personales, como es la dirección, el teléfono, el número de cédula, el nombre, ¿sí? Pero otras sí lo manejan. ¿Y cómo hacen las empresas para poder cuidar esa información y hacer que se cumpla la legalidad de cuidado con esta información? Porque tenemos que entender que allá afuera hay grupos ilegales al margen de la ley, obviamente, si son ilegales son así, que van a querer esta información para hacer o suplantar eh, a las personas con ese mismo nombre y hacer, digamos, entrar en delitos graves, ¿sí? Pueden pasar que alguien tiene la información en X empresa y en esa empresa entró un asesor. Este asesor, digamos que las personas de los grupos ilegales le pusieron cuidado y saben que él es el que está manejando esa información. Entonces van y lo contactan y lo sobornan con dinero para que venda la base de datos, ¿sí? Y él, como digamos que la plata es buena, solamente que las personas se dejan sobornar. Es las personas las que, digamos, el corazón de las personas que se doblegan. A veces que porque hay necesidad, otras veces que porque tenía que hacerlo, sino con que pagaba tal cosa, y así sucesivamente justifican pues el error, ¿cierto? Porque es un error, es un delito. El vender la información ajena es un delito, y más a esos grupos al margen de la ley. Pero sucede, entonces estos grupos pagan cualquier dinero a esta persona para que les dé esa información. Y esta persona, digamos que accede, entonces van y usan esa información en contra de los mismos usuarios, porque van a cometer delitos a nombre de ellos. Y eso es algo grave que puede sucederle a cualquiera que tenga en la información en diferentes entidades. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros de entregar la información, saber a quién la estamos entregando y cómo la van a manejar, ¿sí? Entonces quisiera que alguien me pueda ayudar a leer. Karen, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, señora. ¿Cómo se gestiona de forma eficiente la información? Hardware o software de almacenamiento. Sí, la organización cuenta con datos informáticos. Es importante contar con un lugar para almacenar toda la información de forma segura ante cualquier accidente. En este aspecto es importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito. Servidores y almacenaje adecuado, personal de IT, tecnología de la información, entrenado y preparado. Manual o política de seguridad de acuerdo a las necesidades de cada compañía.
se debe seguir cierto tipo de reglas y procedimientos a la hora de manejar información. Es diferente manejar información médica o legal, información de medios audiovisuales, arquitectura o financiera. Cada modelo de negocio requiere protocolos distintos para su conservación y aseguramiento. Ok, entonces aquí están hablando de la información de las empresas, ¿cierto? Porque pues ellas tienen mucha información también privada y esa información solo le compete a la empresa, a nadie más. Y a veces, pues allá afuera hay gente, entidades que pues, se suplen de esta información y quieren tenerla a toda costa, ¿no? Entonces, personal de seguridad calificado. En este caso es que hay empresas totalmente capacitadas, ¿sí? Y legalmente constituidas que se pueden encargar de cuidar esta información, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Contratan a esa otra empresa para que cuide esa información y para que le haga el tratamiento adecuado y pueda tenerla segura, porque saben que ahí dentro de la compañía puede correr peligro y se puede perder o puede, digamos, transferirse a terceros y pueden sufrir daños graves legalmente. ¿Mm? Jenny, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? María Angélica, ¿me ayudas? Sí, señora. Gracias. Dice, personal de seguridad calificado, contar con personal calificado capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo es un plus que le permite a las organizaciones actuar eficazmente para la solución de problemas. La responsabilidad en el tratamiento de los datos debe ser de todos los miembros de una organización. Se deben seguir los protocolos necesarios para una gestión eficiente de la información. Una de las mejores opciones siempre será el outsourcing Sin de gestión. de gestión documental. Empresas creadas específicamente para atender este sector de negocio. Uh-huh. Entonces, las empresas outsourcing de gestión documental, pues ellas son empresas que se encargan de manejar todos los documentos, toda la información de las empresas y ellas lo hacen muy bien. Tienen unos protocolos internos, ¿sí? Y unas políticas de seguridad que le garantizan a las empresas que su información va a estar bien cuidada y no va a estar por ahí deambulando de mano en mano y sobre todo como siendo transferida y sin saber a quién, ¿no? A entes tal vez al margen de la ley. ¿No? Entonces eso es lo que pasa con esta parte de la información. Entonces, en la información debe haber confidencialidad, integridad y pues esa información debe ser disponible, pero solamente para las personas dueñas de esa información, ¿sí? A veces pensamos que puede estar disponible para terceros, no. Debe estar disponible, pero para las personas dueñas de la información, es decir, por ejemplo, si yo tengo, digamos, un contrato con Claro, Claro tiene mi información, tiene mi número telefónico, mi nombre, ¿cierto? Mi número de cédula, mi correo, ¿sí? Él tiene toda esta información, pero ¿qué pasa con esa información? Debe estar disponible para mí. Claro, me debe dar un link a donde yo pueda entrar y ver cómo ellos tienen mi información, ¿sí? Si está bien, si está mal, yo la puedo corregir, puedo actualizarla o puedo quitarla de ahí, porque es mía. Y ellos están en el derecho de darme la viabilidad para yo poder entrar a esa información y ver cómo estoy, ¿cierto? Entonces, la confidencialidad, obviamente, se entiende que es que nadie tiene derecho, ¿cierto? Y que nadie va a saber de esos datos si yo no doy la orden, ¿sí? Es eso. Entonces, aquí nos hablan un poco más acerca de esas palabras que estaba hablando ahorita. Lipsa,
¿Tienes micrófono? ¿Y puedes ayudarme a leer? Sí, señor. Listo. Confidencialidad. En este caso se debe priorizar la información que se maneja dentro de una organización para así categorizar quién tiene autorización a esa data. Integridad. Se debe tener un registro del estado de la información almacenada. Si ésta ha sido modificada de manera intencional o accidental, se debe hacer con la mayor rigurosidad posible, pues podría representar consecuencias tales como costos adicionales por errores, trabajo duplicado, malas tomas de decisiones, daños de imagen de la marca frente a clientes, sociedad, autoridades y socios. Muy bien, entonces vemos que realmente es algo serio y a lo que nos comprometemos cuando estamos, digamos, con la responsabilidad de esa información, ¿no? A veces pensamos, bueno, ya tengo el trabajo, sí, pero es que eso indica también algunas responsabilidades y son responsabilidades serias, ¿cierto? Entonces aquí habla del tercero, que es la disponibilidad. Y Sonia, ¿tú estás disponible para ayudarme a leer? Sí, profe. Bueno. Espera, le doy un poquito ahí. Ya. Disponibilidad. Se deben cuidar aspectos como el acceso de forma ágil, segura e interactiva para que quienes requieran algún archivo o documento puedan hacer uso de este sin ningún problema. Los riesgos y peligros están siempre latentes. Por eso se deben utilizar todos los mecanismos que ayudan a minimizar los riesgos. La seguridad es un sector que ha crecido de manera potencial debido a las necesidades del mercado. Por ejemplo, es una empresa dedicada, MD Anet Archivos, S.A. Por ejemplo, es una empresa dedicada por entero a la gestión documental, que cuenta con el mejor talento humano capaz de desarrollar estrategias de prevención y trabajo en equipo. Lo más importante para cualquier organización debe ser generar una cultura de tranquilidad y confiabilidad en todos sus clientes. Si tengo micrófono. Así. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que la disponibilidad, pues obviamente estas empresas que se encargan de manejar la información deben tenerla disponible para la entidad o las personas que pues lo necesiten, pero que realmente sean personas que sean dueñas de esa información y que tengan derecho a acceder a ella, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de los PQR y la información. Vamos a mirar este video que habla de los PQR. Espérate un momento. Atención PQR, introducción. En las organizaciones es de gran incidencia el área del servicio al cliente, ya que es la encargada de apoyar el proceso de fidelización de los clientes, la implementación, estandarización, seguimiento y control a las PQR, las cuales son ejercicios primordiales del proceso, pues el cliente es el punto de partida como el activo más importante y el propósito de las labores de la organización. Se da una connotación relevante a la atención de las PQR, ya que en el uso de esta herramienta se da a conocer las manifestaciones, dudas e inquietudes que presentan los posibles clientes y los grupos de interés para la organización, buscando fortalecer el servicio y seguir construyendo camino para afianzarse y permanecer en el mercado. La implementación de un proceso de atención de PQR nace de la necesidad que tienen las organizaciones, tanto públicas como privadas, de atender las peticiones de los usuarios o clientes, darles trámites oportunos,
Esto en cumplimiento de la normativa para evitar sanciones. Las empresas, al realizar el proceso de atención de las PQR y con el objetivo de validar los grados de aceptación y de favorabilidad para con los clientes, debe también definir los indicadores que le permita valorar la eficiencia en la atención de las PQR. En este vídeo te vamos a enseñar 13 técnicas de atención al cliente basadas en la escucha . Bueno, este otro video nos habla sobre las 13 técnicas de atención al cliente. Y bueno, pues es todo lo que hemos hablado ya, pero entonces lo vamos a ver en este video un poco mejor explicado a través de David Polo, quien pues bueno se dedica a enseñar toda la parte de atención al cliente y la forma de empatía con ellos. Bueno, entonces vamos a verlo. Y era hacer preguntas para que la atención sea precisa, eficaz y consigas un cliente fiel. Empecemos. La primera técnica de la que te quiero hablar es la escucha con atención. Y aunque parece algo de sentido común, el sentido común muchas veces es el menor común de los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando vamos atacados, sobre todo cuando nosotros nos hacemos cargos de muchas partes de la gestión de la empresa y también de la atención al cliente, pues no tenemos tiempo para escuchar con atención y nos cuentan algo y nosotros interpretamos una cosa distinta y damos una solución distinta. Esto nos lleva a que estemos constantemente volviendo a tener que atender al cliente y el cliente no siente que le están escuchando. La segunda técnica en la que te quiero hablar es la escucha activa. No es una cuestión de que escuches con atención, sino que sea una escucha activa para que tú puedas destacar de esos elementos que te está diciendo dónde está el problema. Tú puedes escuchar con atención, pero el cliente puede estar contándote su vida, pero en realidad el quid de la cuestión, el punto donde hay que enfocarse, realmente no lo estás sacando el grano de la paja. Por lo tanto, tienes que tener una escucha activa donde tú puedas empezar a hacer preguntas, como vamos a ver en las técnicas de preguntas abiertas y en las técnicas de preguntas cerradas y enfocadas, y de esa manera, escuchando activamente y luego pasando a hacer una serie de preguntas, sí puedes darte cuenta realmente qué es lo que el cliente está tratando de hacer. Un pequeño tip: el cliente casi siempre está tratando de hacer cosas funcionales, pero tiene un componente emocional muy elevado. Luego, por eso la escucha activa y que se dé cuenta qué es lo que está tratando de decir, cómo tú estás analizando su speech, es muy importante. La tercera técnica que te quiero hablar es el lenguaje corporal. Si estás atendiendo al cliente cara a cara, el lenguaje corporal es fundamental. ¿Qué diferencia hace que yo te esté atendiendo así a que yo te atienda así? Cuando tú te acercas a una persona estás mostrando interés. ¿Qué diferencia hay que si yo te estoy atendiendo así, en el cual es una postura de cerramiento a lo que tú me estás contando, tú te vas a sentir como que esta persona en el fondo me está escuchando teóricamente, pero no me está escuchando porque su lenguaje corporal me está diciendo algo diferente? Tenemos que intentar no solo nosotros tener un lenguaje corporal que estemos mostrando que estamos escuchando. Por ejemplo, nos acercamos, le movemos las manos, hacemos símbolos como que estamos captando las cosas, sino que además también estamos leyendo el lenguaje corporal de la persona. A lo mejor la persona puede tener un tono muy pausado, pero estás viendo que tiene cara enfadada, estás viendo que está cerrada cuando tú le estás explicando algo. Tienes que leer el lenguaje corporal porque en comunicación el lenguaje corporal corresponde un porcentaje mucho más elevado que lo que corresponde el propio mensaje a través de las palabras. Estudia ciertas cosas del lenguaje corporal, hay muchísimos contenidos en internet y con 3 o 4 trucos verás que cambia radicalmente no solo la comunicación que tú emites a través de tu lenguaje corporal, sino la información que tú recibes a través del lenguaje corporal del cliente. Hay muchas personas en atención al cliente que ya tienen mucha experiencia y que según ven entrar un cliente por la puerta y ven cómo se sientan, qué es lo que hacen, qué es lo que miran, dicen: ya sé este cliente por dónde va a venir sus quejas o por dónde va a venir sus reclamos. La siguiente técnica que te quiero hablar son las llamadas en frío. En las llamadas en frío, la atención y la escucha de las preguntas es muy importante que
estés concentrado. Muchas veces cuando alguien te llama y tú le estás atendiendo, o cuando tú llamas a alguien que a lo mejor ha puesto un reclamo en una página web, es muy bueno que tú cierres los ojos para que estés concentrado. Los elementos visuales que tienes a tu alrededor te pueden distraer y tienes que escuchar e intentar visualizar a esa persona de qué manera va a estar. Es decir, si tú estás escuchando a lo mejor una persona y escuchas los... Esa persona está mascando chicle. Esa persona está mascando chicle. Si está mascando chicle, probablemente no esté totalmente enfadada, ¿no? Una persona que está enfadada se le nota la tensión, ¿no? O sea, tú tienes que intentar imaginarte cómo está esa persona y tú a su vez tienes que estar concentrado porque sabes que es un lenguaje limitante y que la tonalidad influye mucho. ¿La tonalidad qué quiere decir? La tonalidad es cuando cambiamos el tono y para tratar de trasladar un mensaje. Te voy a poner un ejemplo de ventas. No es lo mismo que yo te diga, cómprame este bolígrafo que tiene unas características para pintar muy interesantes porque la punta aguanta hasta 5 días abierta. A que yo te diga, mira, este bolígrafo tiene unas características para pintar muy interesantes. Te cuento una cosa, la punta aguanta hasta 5 veces más, pero no te preocupes que no se lo voy a contar a nadie, ¿ves? Estoy jugando con la tonalidad en este caso y lo de la punta, la parte de la punta, estoy diciéndolo como bajito, como que sea un secreto para ti atraerte hacia mi mensaje, obligarte a que tú tengas que escucharme, porque es un secreto, es una cosa que no puede salir entre tú y yo. Y te des cuenta que estamos los dos engaged, estamos los dos vinculados en esta conversación, unidos, ¿vale? Pues cuando tú estás atendiendo con una llamada en frío, tienes que pensar lo mismo, tienes que establecer una conexión con esa persona. No puedes ser un robot. Vale, entonces reinicia el ordenador, en caso de una atención al cliente de informática. O no se preocupe que le cambio el billete de su vuelo al día tal. No, hombre, no, son personas, tienen sentimientos. Aprovecha y la tonalidad es tu mayor amigo, es tu mayor cómplice. Si quieres saber más sobre tonalidad en ventas y en atención al cliente, te recomiendo que leas o que escuches el audiolibro de Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street, que se llama Bueno, lo importante de todo el video es entender que los clientes son sensibles, que tienen sensibilidad, que son emocionales, ¿sí? Y a veces como eso se nos olvida y entonces pues como en la empresa manejan todo como de una forma, ¿cómo se dice? Como monótona, como que siempre es lo mismo, los guiones, el asesoramiento, la información, ¿cierto? La forma de cómo debes saludar, de cómo debes dirigirte a los clientes y todo esto lo forma de una, digamos, lo hacemos de una forma robótica. Y eso es lo que más, digamos, se debe evitar. Siempre se debe es ir a la parte sensible del cliente, a hablar con él de una forma muy amigable, que él sienta que realmente estamos ocupados de su servicio, ¿sí? Y no como algo muy a la distancia y sobre todo como que, bueno, estamos haciendo nuestros protocolos aquí en la empresa, tenemos que hacer esto, esto y esto, y los clientes se sientan lejos de esa sensibilidad y de esa empatía que se debe tener con ellos. Eso es lo importante en esta parte. The Way of the Wolf. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son los indicadores de escucha. Los indicadores de escucha son indicadores de escucha, es decir, la otra persona yo le tengo que dar un indicador como que estoy escuchando. Cosas como, ah, muy bien, entiendo, perfecto, está claro, ¿me lo puede repetir otra vez? Entonces usted, vale, estamos de acuerdo, procedemos, etcétera, etcétera. Qué importante es esto, porque cuando alguien suelta, tú tienes que pensar que alguien cuando está soltando un problema puede que lo tenga organizado en su mente, pero puede que te esté contando una historia, ¿no? Yo a lo mejor puedo tener un problema con mi vehículo y voy a ver al mecánico para poner una reclamación y puede que le cuente una historia muy larga, pero en el fondo de esa historia el mecánico lo que quiere extraer es algo que pueda estar directamente vinculado a la falla que ha podido tener el vehículo. Si yo tengo una falla en la transmisión del vehículo, empieza a hacer un ruido o empieza a fallar, a lo mejor el mecánico lo que quiere saber es lo que he estado haciendo con el vehículo, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto? Pues a lo mejor yo le puedo decir que iba por la carretera y de repente ocurrió.
pero a lo mejor le puedo decir que iba por la carretera, pero tuve que meterme por un camino de tierra y entonces había un bache y de repente hubo un bache muy hondo y ahí se hundió de un lado, que pudiera ser que ese es el lado afectado, ¿no? Por ese ruido que tiene esa transmisión del vehículo. Pues de todos estos elementos, lo que quiere saber ese mecánico es justo esa parte. Por eso los indicadores de escucha son muy importantes, ¿no? Porque te puede ayudar a orientar, ¿no? Entiendo, ok. Y además puedes decir en este caso, entonces, cuando pilló el bache, ¿a qué velocidad iba? Iba a 5 km por hora, iba un poquito más rápido, etcétera, etcétera. O sea, vas un poco a la otra persona orientándola y diciéndole por dónde tiene que ir. Súper importante, ¿vale? No solo para detectar la causa raíz del problema, sino para que la otra persona se sienta escuchada. El siguiente punto del que te quiero hablar es el eco. Y el eco consiste en hacer una repetición de las cosas que te está diciendo el cliente. Supongamos a lo mejor cuando estamos en un atendimiento de comida rápida. Quiero un Big Mac con patatas, un menú McRoyal y un Sandy. Bien, esa persona que está tomando el pedido lo repite. Entonces usted me ha dicho que quiere un menú de X y Z, un McRoyal y un Sandy. Ok. En el caso de una atención al cliente, de una reclamación propiamente dicho. Entonces usted lo que me está comentando que su teléfono le está fallando a la hora de sacar fotos con mucha luminosidad. ¿Vale? O se le ha roto, entonces usted me comenta que se le ha roto la camiseta cuando estaba haciendo deporte, justo cuando estaba lanzando la pelota para hacer un saque. De tal modo que a lo mejor en ese estiramiento es cuando ha estirado la prenda y aquí es donde se la ha rajado. Vale, el eco hace que la otra persona lo entienda y que la persona se quede tranquila diciendo lo ha captado correctamente, ha captado la esencia de mi mensaje, lo que realmente está ocurriendo. Porque probablemente te haya contado una historia un poco larga para contextualizarte. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el parafraseo, es decir, decir lo que el cliente está transmitiendo de una manera distinta. A lo mejor el cliente está comentando una historia un poquito larga y al final tú parafraseas. Por ejemplo, es decir, lo que usted quiere es pagar ahora el 50% y luego recibir la mercancía y pagar el siguiente 50% restante una vez recibido el producto y que estuviera comprobado por usted, ¿verdad? Bien, puede ser que el cliente haya dado una vuelta, pues lo que quiere conseguir es algo de la empresa, ¿vale? No en ese mal sentido, sino que quiere estar, de alguna manera estaba tanteando a la otra persona al lado del teléfono o a la otra persona que tiene enfrente y al final la otra persona ha captado lo que realmente quiere el cliente y le parafrasea lo que quiere, ¿vale? O también en el caso de una descripción de un problema, ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos estado hablando de que alguien con su vehículo pues haya metido la rueda en un bache y se ha estropeado algo relacionado con la transmisión. El parafraseo puede ser. Entonces usted lo que quiere es que le revisemos este punto porque se ha metido en un bache y ahí es posible que se haya podido sufrir la transmisión, ¿verdad? Vale, después de toda la historia lo parafraseo y es como la clave de esto que es el problema en sí que estamos atendiendo. El último punto que te quiero comentar sobre la escucha es el resumen. Fíjate que el resumen es obviamente más extenso que el parafraseo, pero también es importante que lo apliques en aquellos momentos en los cuales tú quieres hacer ver al cliente que has entendido el contexto y que has entendido la clave. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un médico, porque yo tengo a lo mejor un dolor estomacal, puede que este dolor estomacal sea un poco diferente de otros dolores estomacales que haya podido parecer. Entonces, el contexto es muy importante. Es decir, doctor, me duele el estómago, tengo una especie de acidez desde hace varios días y yo creo que pudiera ser porque hace 4 días fue el aniversario de mi esposa, pero bueno, como cualquier aniversario, pues al final tomas una copita de champán, pero en este caso es un poco distinto, porque también, aparte de los aperitivos y la comida, que siempre es un poco copiosa, la noche anterior hicimos un postre y ese postre, la leche, pues parecía que no estaba del todo bien y yo creo que desde la mañana siguiente que tomamos ese postre, me estaba sintiendo un poco mal y luego ese mismo día fue cuando tuve el aniversario. Me da la sensación de que no es un dolor estomacal normal, sino que es una pequeña intoxicación que unido a un empacho de una comida de cumpleaños, pues puede que haya hecho que haya algo más. Vale, parece que es un poco largo, pero
sí me puede ayudar de cara a que yo transmita esa situación a ese doctor, y si ese doctor me hace un resumen, yo me puedo quedar tranquilo. En el sentido que yo no quiero que el doctor me esté diciendo algo que es, vale, tómate estas pastillas para la acidez de estómago y punto. No quiero que me den la píldora de siempre, no quiero que me den la solución de siempre. Es algo importante para mí. Entonces, el resumen funciona en estos casos, a lo mejor en los casos médicos, pero también funciona en los casos de una incidencia con un computador, de una incidencia con una cámara de fotos, o con una incidencia con el uso de un programa informático, o una incidencia con el uso de una prenda, algo donde el contexto tenga bastante importancia. Luego, es una técnica no solo para aclarar cuál es la causa raíz, quizás, pero también de escucha y para hacer que se tranquilice la otra parte. He entendido todo lo que me has querido comentar, tranquilo que estamos en ello. El día de hoy veremos una estrategia para priorizar y organizar tus actividades. Bueno, entonces, pues ese video, digamos que lo voy a dejar hasta ahí, el anterior, el de David, porque pues ahí más que todo habla de la atención al cliente y todo lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Y él ratificó ahí lo importante que es escuchar al cliente, ponernos en el lugar de él y sobre todo pues darle la solución y para que él pueda entender que realmente le estamos poniendo cuidado. Siempre debemos tener una postura de nuestro cuerpo adecuada y sobre todo nuestra mirada que sea adecuada hacia él, que él vea que realmente le estamos poniendo cuidado, ¿cierto? Y obviamente el repetir lo que él ya dijo, ¿cierto? El hacer el resumen de toda la información que él nos ha dado, le garantiza al cliente que sí lo escuché y que tengo la información necesaria para poderle ayudar en sus necesidades. Ahora vamos a ver este video de priorizar y organizar las actividades, ¿sí? Y aquí pues es importante porque eso nos ayuda a hacer como una agenda, digamos, en nuestro trabajo, también en nuestras actividades diarias para seguir, digamos, con un itinerario diario y no perder como el tiempo que a veces sucede, pero vamos a mirarlo a ver. Sí. Esta estrategia nos la brinda Brian Tracy en su libro Controla tu tiempo, controla tu vida. Sin nada más que agregar, comencemos. Lo que nos recomienda Brian Tracy en esta sección de su libro son en realidad dos pasos. El primero es realizar una lista de todas las tareas que tenemos por hacer, sin importar si estas son grandes o pequeñas. Y una vez realizado este proceso, debemos priorizar dichas tareas en base a una importante variable, la cual se llama consecuencias. Te explico. El orden en que vas a priorizar tus actividades será en base a las consecuencias que tiene realizar o no esa actividad. Por ejemplo, si tienes una reunión pero no sabes si es importante asistir o en su defecto cancelarla, evalúa qué consecuencias tiene tanto positivas como negativas el estar en dicha reunión. Si de esta depende cerrar un contrato por alguna prestación de servicios, claramente las consecuencias son bastante significativas. Está la firma de dicho contrato de por medio. Por lo tanto, esta debe ser una de tus prioridades. Lo mismo sucede en las actividades personales que debes realizar. Evalúa las consecuencias que tiene el no realizar esa llamada, o el no ir a realizar ese proceso en el banco, o el no prepararte y adquirir nuevas habilidades. En resumen, para el paso número 1 debemos realizar una lista de todas las tareas por hacer y organizarlas en base a sus consecuencias. Ten algo en cuenta antes de seguir con el paso número 2. Debes reconocer que en muchas ocasiones no podrás realizar todo lo que tienes por hacer. Por eso es importante priorizar y decidir qué tarea realizar y cuáles no. No hagas ninguna tarea que no esté en tu lista. Si te llega un nuevo pensamiento de alguna tarea o actividad, escríbela, ya que al realizar esto tendremos un mejor panorama de lo que verdaderamente es importante. El segundo paso que debemos ejecutar es marcar delante de estas tareas las letras A, B, C, D o E, de acuerdo a su importancia.
Ya tenemos la lista de tareas y también la organización de estas en base a sus consecuencias. Ahora debemos asignarle una pequeña etiqueta con letras. A las tareas prioritarias debemos colocarle la letra A. Esta letra hace referencia a algo que debes hacer y se la debes asignar a las tareas que tienen consecuencias muy serias y que por ende implicarían grandes problemas si no las entregas a tiempo. Pon la letra B enfrente de esas actividades que deberías hacer, es decir, actividades que son importantes pero que no tienen una consecuencia igual que las tareas de tipo A. Estas tareas o actividades tendrán una consecuencia moderada. Terminarás realizándolas pero no requieren una acción inmediata. Hay una regla bastante importante aquí y quiero que no la olvides. No hagas ninguna tarea de la etiqueta B hasta que no hayas realizado todas las tareas de la etiqueta A. Pon la letra C enfrente de esas actividades que sería bueno realizarlas, como por ejemplo, llamar a casa, enviar un correo, tomar café, etc. Estas tareas son muy buenas, pero no representan consecuencias significativas. En el libro se menciona que no somos realmente productivos y eficientes porque nos dedicamos a realizar tareas del tipo B y C. No nos debemos enfocar en la cantidad de tareas que hacemos, sino en la calidad y en los resultados que obtenemos. Pon la letra D enfrente de todas aquellas tareas que se podrían delegar a otra persona, es decir, que no es necesario que estés tú realizándolas o supervisándolas. Te estarás dando cuenta de las pocas o nulas consecuencias que este tipo de tareas tienen. Y por último, pon la letra E enfrente de todas las tareas que se pueden eliminar. Estas pueden ser actividades que venías realizando pero que ya no necesitas hacerlas. Tal vez hasta otras personas ya las están realizando. Así que elimínalas con tranquilidad. Es importante que cuando finalices esto, revises nuevamente tu lista y organices tus tareas tipo A del siguiente modo: A.1, A.2, etc. Dejando la tarea A1 como la actividad a la cual debes dedicarte con el 100% de tu capacidad y concentración. Organiza de la misma forma las tareas tipo B. Recuerda que la variable con el cual podemos medir si estamos siendo realmente efectivos y productivos es la llamada resultados. Si consigues resultados, consigues progreso. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campana y si consideras que más personas pueden beneficiar. Bueno, esa es una forma de cómo podemos hacer una agenda diaria teniendo prioridades, ¿cierto? Y digamos que teniendo en cuenta todas las actividades para poderlas incluir. Pero bueno, esto nos ayuda más que todo a minimizar nuestro tiempo, es decir, a no demorarnos tanto en nuestras actividades, sino a darles un tiempo eh, lógico, un tiempo que es, digamos, el adecuado para cada actividad y eso hace que nuestro día rinda y que sobre todo tengamos objetivos claros y obtengamos resultados. Bueno, aquí tenemos nuestro cuestionario del día de hoy. En la primera pregunta nos habla de las 3 E's de calidad en el servicio. Entonces, señalar según corresponda el significado con cada palabra. Entonces, ustedes deben mirar cuál es el significado de cada una y señalar según corresponda. Aquí en el segundo dice la asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar directamente sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido. Entonces esa es una afirmación donde usted debe poner si es falso o es verdadero. Usted escoge ahí. Aquí dice calidad es el resultado de la satisfacción de los clientes a través de la instauración de todos, de la instauración de todos los requisitos y el desempeño de los mismos con procesos eficientes, permitiendo a la empresa ser competitiva en el mercado. También ahí ustedes deben decir si es falso o es verdadero. Y ese otro no debe estar ahí, pero bueno, lo puedo arreglar. Dice,
¿qué es un PQR? ¿O qué es un PQR? Entonces, usted debe mirar las respuestas que se le están dando y señalar la adecuada. Señala la respuesta correcta. Entonces, aquí, de una vez, ahí ya están los significados. Usted lee los significados y señala la respuesta correcta. ¿Cuántos estilos de comunicación hay? Entonces, aquí están los números, usted señala el correcto, ¿sí? Relaciona cada norma ISO con su función. Entonces, aquí están las normas ISO en la parte de arriba y aquí al lado izquierdo están las funciones. Ustedes miran cuál es la función de cada una y señala según corresponda. Elementos de la asertividad y debe señalar los correctos, ¿sí? Señala los correctos. ¿Cuáles son los elementos de la asertividad? Si usted mira ahí cuáles son los elementos de la asertividad, los señala los que sean correctos, ¿sí? Los que son elementos de la asertividad. ¿Cuál es una de las razones por la cual la gente piensa que es poco asertiva? Entonces aquí es una lista desplegable. Entonces ahí usted debe escoger cuál de esos son, ¿sí? Entonces porque se pueden piensan que no se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque piensan que no se pueden comunicar. Toca arreglar. ¿Por qué creen que son los que tienen? Porque creen que son los que tienen la razón y debido a que piensan que no tienen derecho a sus creencias u opiniones. ¿Cuál es una de las razones por la cual la gente piensa que es poco asertiva? Entonces ahí ustedes miran cuál es, ¿cierto? Porque piensan que no se pueden comunicar. Bueno, entonces ahí deben señalar cuál de esas es la correcta. Y dice acá la última, ¿de qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Entonces aquí te dan algunas opciones, verbal, escrita, en una cita, en una reunión, ustedes escogen cuáles son las correctas y cuáles no y envían el formulario. Obviamente antes deben escribir su nombre, ¿cierto? Aquí escriba su nombre y mirar que realmente el correo sea el institucional. ¿Listo? Señora Claudia. Ay, no me digan que no estaban viendo. Yo hablándoles y resulta que no les estoy mostrando Yo lo abrí y lo estoy mirando mientras usted habla, yo lo abrí, pero pues Yo no sé también nada. estaba igual. Bueno, porque ay, no. Ahí le entendimos el mensaje, tranquila. O yo no sé si todas estaban, pero bien por María Angélica, me pasó lo mismo. No, qué Porque mira pena. qué pena, de una vez aprovecho mientras lo muestra. Eso, ya que lo mostró. En el último da dos opciones que son las reales, pero en el de la parte de, espera. Acá, no, después de PQRs. Hay una parte que dice que puede, acá, elementos de la asertividad señala los correctos. Son 3, pero solo se deja tocar uno. No se puede señalar los 3. No se Espérate, pueden escoger los 3. elementos de la asertividad, señala los correctos, ¿sí? Sí, y solo se puede uno. En cambio, en el último de eso, sí se pueden dos. O sea, debería aparecer ahí que uno pudiera tocar los 3. Entonces, para que Claro. sepa que no es porque uno no quiera, sino porque No. solo se da una opción. Tranquila, listo, no se Perdón, preocupe, ¿no? ya lo arreglamos, eso tiene solución. Sí, porque tan raro. Yo dije, pero ¿por qué solo uno? Entonces quería aprovechar eso para que saquemos todas buena puntuación. Claro, sí, así es, elementos de la asertividad. Espérate que ya Sí, lo señor. estoy mirando. No, pero ahí están, ¿qué? Ahí están los 3, es lo que estoy viendo. Sí, pero digamos, usted los va a señalar los 3, no. No Toca, deja. digamos, la mirada y voy a darle el diálogo y le voy a dar la postura y no, me da solo uno, no se dejan los 3. Espérate a ver si así ya se deja. Si Espérate. usted hace el último, sí le deja tocar 2, hasta los 4, pero pues ya sabemos que son 2. Sí. Eh,
Aunque a mí Ya, como que ya sí me pude, deja. ya le cambié, no sé si, Ah, ok. Tan raro, me tocaría salirme y volverlo a intentar. Ujú. sí, porque ya lo cambié para ver Ah, si pueden ver. De sí, pronto señor. darle F5 si están en el computador, ¿no? Porque si están en el No, celular. en el celular. Mm, Entonces sí cerrarlo y volverlo a abrir mm. Bueno, sí, señora. para poder mirar que ya se le cambió, a ver si ahora sí se deja pues dar las instrucciones adecuadas. Sí, las otra opción. Listo, espero miro yo a ver si ya quedó como debe quedar. Sí, ya. Sí, señora. Exacto. Ya. Ay, sí, qué bien, qué bien. Dije, ve, tan raro que no se podía. Sí, Listo. señora. En ese. Y por aquí una palabrita que otra que me quedó acá. Voy a arreglarla. Listo. Esta es la única evaluación del día de hoy, ¿sí? Sí, sí, señora, esa es. No hay Ah, bueno. más. Y en la pregunta de ISO, yo vi el video, pero no está. Toca ver, es como lo que, de la que nos dictó, porque no aparecen las definiciones de los ISO. ¿No Que aparece? nos dictó. Pues en el video no. Ah, Toca ver en no. la reunión que usted nos dio. En el video no aparece, pero No, aparecen en las diapositivas. eso. En esa es la que toca buscar. ¿Listo? Entonces busquen en las diapositivas que ahí está el significado y ahí lo pueden ver y pues repasar. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces esa es nuestra clase para el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta o ya todo está claro hasta ahí? ¿Todo está claro, profe? No, está claro, sí, señora. Bueno, entonces me encantó poder estar esta tarde con ustedes. Que tengan un resto de tarde excelente y que puedan hacer la tarea. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, profe, gracias. Hasta mañana. Bueno, Muchas gracias. bueno, Hasta mañana, muchas muy gracias. bien. Hasta mañana. Gracias, Sonia. Todos tus aplausos tan bonitos.